Hechos capítulo 5, verso del 31 al 32, por favor. Hechos capítulo 5, del 31 al 32, Hechos 17, del 1 al 6 y Hechos 13, 52. Se los vuelvo a repetir. Hechos 5, del 31 al 32. Hechos 17, del 1 al 6. Y Hechos 13, 52. Entonces, alguien que lea, por favor. Hechos 5, 31 y 32, que se ponga de pie como fuerte. Eso es, Marino. Hechos 5, 31 y 32. Diga los que le obedecen. ¿Quién tiene Hechos 17 del 1 al 6? Y Hechos 13, 52, por favor. Vamos entonces a Hechos capítulo 5. Verso del 31 al 32, y vamos a comenzar a desarrollar. Fíjense, dice el doctor Lucas, que es el que escribe el libro de Hechos, hablando de un episodio que está sucediendo, de lo que Jesús es y representa. Entonces dice, hablando de Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, ¿verdad? Vamos al verso 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. ¿De cuáles? De que Cristo fue dado a Israel como príncipe y como Dios para arrepentimiento y salvador de pecados. Ahora fíjense. Y también, ¿quién es testigo? ¿Quién es testigo? Diga el Espíritu Santo. Porque para la mentalidad bíblica es normal que usted tenga conciencia del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros todos los días. Diga, todos los días. Y eso quiere decir que cuando usted y yo hacemos lo que no debemos hacer, perdemos conciencia que cuando tú estás gritando, cuando tú estás malhumorado, cuando tú estás chonqui, cuando tú estás depresivo, el Espíritu Santo está allí al lado. ¿Aló? Mucha gente pierde la conciencia de que todo lo correcto o lo incorrecto que tú haces, el Espíritu Santo es testigo. ¿Usted está aquí todavía? Tómale la mano a tu vecino y dile, lo correcto o lo incorrecto que haces, el Espíritu Santo ha sido testigo. Porque mientras usted no tenga conciencia de Dios, usted no puede activar a Dios a su favor. ¿Usted está aquí todavía? Mientras usted no tenga conciencia de Dios, mientras usted no tenga conciencia que si usted está lavando, el Espíritu Santo está ahí, que si usted está haciendo sus necesidades en el baño, el Espíritu Santo está allí. El Espíritu Santo es testigo de todo lo que usted hace. El Espíritu Santo es testigo de todas las excusas que usted pone. El Espíritu Santo es testigo de todas las verdades a medias que usted pone. ¿Aló? Y cuando yo no tengo conciencia de eso, entonces yo comienzo a tener un cristianismo a medias, yo comienzo a tener un cristianismo chonqui, un cristianismo donde puedo tener 10 años en el Evangelio, 15 años en el Evangelio, y si uno ve su vida hacia atrás, se da cuenta que son 10 años, 15 años con las mismas excusas. ¿Qué me quiere decir, pastor? Tómale la mano a tu vecino y predícale conmigo, dile, hay un día en la vida que aun las excusas tienen que cambiar. Porque hay gente que tiene años con las mismas excusas. ¿Sí o no? Y que dice, oye, pastor, es que todavía estoy en el proceso. ¿Y por qué dicen eso? Porque no tienen conciencia de esto. Que el Espíritu Santo es testigo de todo lo que tú haces, de todo lo que tú vives, de todo lo que tú atraviesas. Cuando
metes un cuento, cuando no quieres levantarte, cuando tú tienes todo para hacerlo y decides no hacer lo correcto, el Espíritu Santo está siendo testigo. ¿Cuál es el problema de eso? Que cuando el Espíritu Santo es testigo de lo que yo estoy haciendo y yo no tomo conciencia, dice la Biblia que entonces el Espíritu se apartará de nosotros. ¿Usted está aquí todavía? Pastor, pero el Espíritu se puede apartar de mí. Sí, porque dice la Biblia que no estarán dos juntos si no están. ¿Aló? Si no están. Entonces, como Dios es un Dios de principios, Dios no es un Dios almático. ¿Aló? La omnipresencia de Dios puede andar con nosotros, pero no la presencia manifiesta. ¿Aló? Y hay mucha gente que está con la omnipresencia de Dios. Es decir, usted puede estar pecando y la omnipresencia de Dios va a estar allí porque Dios es omnipresente, está en todos. Pero que Dios se manifieste, que Dios te abra puertas, que Dios opere a tu favor, depende de que entendamos que Él es testigo de todo lo que hacemos. Por eso tú tienes que entender que Dios no solamente ve lo que tú, el Espíritu Santo no solamente escucha lo que tú oras, el Espíritu Santo escucha lo que tú hablas. Dile a tu vecino que tu oración se parezca a tu conversación. ¿Aló? Porque entonces usted conversa cosas que no son las mismas que ora, ¿o sí? Señor, yo te pido que cambies el país, van a ser la nueva Venezuela, amén, yo lo creo. Pero después cuando usted conversa, comienza a decir, oye, es que la cosa está apretada, es que la cosa está pelúa. Y yo quiero que tú sepas que el Espíritu Santo no hace distinción entre tu oración y tu conversación. ¿Aló? El Espíritu Santo no hace distinción entre tu oración y tu conversación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos por lo general lo socialmente aceptable. ¿Sí o no? Cuando nosotros oramos lo que nosotros tenemos idealizado, pero nuestras conversaciones íntimas, lo que conversamos cuando estamos molestos, iracundo, lo que conversamos en los momentos incómodos, son lo que revelan lo que está en nuestro corazón. ¿Aló? Porque usted tiene que aprender que el corazón de la gente no se revela en lo que ora, se revela en lo que habla. ¿Aló? El corazón de la gente se revela en lo que habla. Entonces tú tienes que ver qué estoy hablando. Y hay gente que dice, Dios no escucha mi oración. Y es verdad muchas veces. ¿Por qué? Porque primero escuchó tu conversación. ¿Aló? Entonces, ay Dios, pero es que tú no escuchas mi oración. ¿Y cuánto tiempo oraste? 10 minutos. Papito, tienes 23 horas, 50 minutos hablando lo contrario. Dios escuchó las 23 horas, 50 minutos. ¿Usted está aquí todavía? Dile que está a tu lado, quita esa cara. Si ustedes vieran la cara que tiene. Porque el Espíritu Santo es testigo, diga, es testigo. Él está allí de testigo y está escuchando y está viendo y a veces uno no tiene conciencia. Nosotros tenemos que recuperar la conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos que recuperar conciencia de que el Espíritu Santo está en mis conversaciones por Facebook, está en mis conversaciones por WhatsApp, está en mis conversaciones por mensajes de texto, está en mis conversaciones en el trabajo, cuando estoy haciendo un negocio, cuando estoy hablando con alguien que me está chanceando o que me está filisteando. El Espíritu Santo es testigo de todo, diga testigo de todo. Ahora, mi pregunta es para que tú lo evalúes. Si el Espíritu Santo es testigo de tus 24 horas del día, ¿qué testimonio podría dar Él de ti ante el trono celestial? ¿Aló? Si el Espíritu Santo es tu testigo y Dios agarra y dice, mira Espíritu Santo, tú que eres el testigo de todo lo que pasó en el día de hoy,
cuéntame todo lo que habló este Hijo de Dios en el día de hoy. Cuéntame todo lo que hizo. Cuéntame todas las maneras en las que reaccionó hoy. Dile a tu vecino, el Espíritu Santo vio hoy todas tus reacciones. Dile, él es el testigo. Aló, usted está aquí todavía. Entonces, el Espíritu Santo es testigo de todas las cosas que hacemos. Y hasta que yo no tenga conciencia de eso, no se me va a manifestar el poder del Espíritu Santo en mi vida. Porque una cosa es la misericordia de Dios y otra es el poder de Dios. Usted sigue aquí conmigo. La mayoría de los cristianos viven de misericordia en misericordia, pero no viven con el poder de Dios manifiesto. Y estamos en los últimos tiempos, y en los últimos tiempos dice la Biblia que Él derramaría su Espíritu Santo sobre nosotros, que sobre toda carne, y los ancianos profetizarán y tendrán sueños, y los jóvenes tendrán visiones, y que recibiréis poder. ¿Sí lo ha leído alguna vez? ¿Usted se ha visto esos testimonios poderosos? ¿Sí lo han visto? Bueno, ya que está a tu lado, es tiempo que lo vivas. Dile, es tiempo que vivas no de la misericordia de Dios, dile, sino del poder de Dios. Ahora, ¿quién vive del poder del Espíritu Santo? ¿Quién vive del poder del Espíritu Santo? A quien Dios le ha dado el Espíritu Santo. Ahora, Dios no le da el Espíritu Santo a todo el mundo. ¿Usted está aquí todavía? Pero yo hablo en lengua, pero yo lo sentí, yo siento ese fuego. Claro que sí, el Espíritu Santo está conmigo. Porque el Espíritu Santo, su manifestación y su evidencia es poder, diga poder. Y me impacta que dice, el cual ha dado a Dios a los que piden que el Espíritu Santo venga con ellos. ¿Sí? ¿Dice eso la Biblia? Dice que a los que hablan en lengua. ¿A quién? Y aquí se empieza a poner interesante el asunto. Porque tu nivel de obediencia determina tu nivel de manifestación. ¿Aló? Porque el Espíritu Santo viene a los que le obedecen. A los que no obedecen, tienen sensaciones emocionales, pero no sensaciones de poder. Y hay una diferencia entre sensaciones emocionales. Hoy la iglesia en el mundo tiene sensaciones carnales que la confunde con la manifestación del poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solamente es para aquellos que le obedecen. Usted está aquí todavía. Y aquí entonces vamos un poquito más profundo. ¿Sí le está cayendo algo hoy? Porque mucha gente dice, no, claro que yo obedezco a Dios. Yo obedezco. Tómale la mano a tu vecino y dile, si no obedeces a tu autoridad, no estás obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te da tu autoridad como el vínculo para que puedas obedecerle a Él. Porque Jesucristo, la Biblia dice, si no puedes amar a tu prójimo que ves, es mentira que vas a amar a un Dios que no. Llevémoslos a este principio. Si no puedes obedecer a tu autoridad que ves, ¿cómo vas a obedecer a una autoridad que no ves y que perdiste la conciencia de que es tu testigo en todo? Usted sigue aquí conmigo. Entonces, hablaba ayer con Jesús y después escuchábamos a la pastora Yesenia Tem y hablábamos un tema muy interesante. Agarra y los discípulos, está Pablo y están unos discípulos también que estaban allí. Y ellos van a reprender a un demonio. Y el demonio agarra y se les ríe la cara y le dice, mira, a Jesús conozco. Y a Pablo también.
Pero ustedes, ¿quiénes son? Tómale la mano a tu vecino y lee conmigo. El diablo no recibirá una orden de quien no recibe órdenes. ¿Aló? Entonces, usted reprende a veces espíritus extraños en la gente. Usted reprende espíritus extraños en su casa. Usted reprende la pobreza. Usted reprende cosas. Y los espíritus inmundos dicen, yo no puedo recibir una orden de ti porque tú no recibes órdenes de nadie. Yo no puedo obedecerte a ti porque tú no obedeces a nadie. Entonces, Jesús lo conozco. Él siempre fue obediente al Padre. Pablo, lo primero que le dijo a Jesús fue, ¿qué quieres que yo haga? Pero ustedes que se supone que deberían ser discípulos de Pablo, Pablo les dice algo y ustedes no le hacen caso. Aló, usted sigue aquí conmigo. O ya quiere irse el discipulado. Porque esto se trata de poder. Esto se trata de que usted salga de aquí y usted ore por un enfermo y el enfermo de verdad se sane. Esto se trata de que usted llegue hoy a su casa y usted unja su casa y le diga, pobreza y miseria, te vas ahora mismo de mi casa. Y mañana a estas horas, ya usted tenga prosperidad en sus manos, bendición en sus manos. Ah, pero usted y yo lo gritamos, pero para que eso suceda, ¿a quién se lo ha dado a Dios? A los que... ¿Usted está aquí todavía? No. Yo obedezco lo que me dicen en la palabra los domingos, pero todo no lo puedo obedecer. Yo obedezco lo que yo creo que tengo que obedecer, pero lo que no me cuadra no lo puedo obedecer. Toma la mano a tu vecino y predícale conmigo, que este tema está sabroso, y le vas a decir, la obediencia verdadera se revela cuando haces lo que no quieres hacer y lo que no estás de acuerdo en hacer. No, es que yo soy obediente, pastor. Papi, no hagas eso. Y tú vas y lo haces. Aló. Oye, no te metas por ahí. O al contrario, mira, tienes que hacer esto. No, es que a mí no me parece. Yo no debería hacer eso. Entonces, a Jesús conozco y puedo recibir sus órdenes. A Pablo conozco porque Pablo recibe órdenes, pero tú no aceptas las órdenes que recibes. Por eso es que el centurión romano, y lo hablamos ayer con Jesús, le dice, Señor, yo le digo a uno, ve, y va. Le digo a otro que venga, y viene. Porque yo soy hombre de autoridad y estoy bajo autoridad. Es decir, cuando a mí me dan órdenes y a mí me dan una línea, yo la hago, punto, porque yo soy bajo autoridad. Y miren lo que Jesús dijo, en Israel no ha hallado una fe como esta. ¿Aló? Y lo hablábamos con Jesús, es la única ocasión donde Jesucristo dice, mira, ni los israelitas, pero que es cuando Jesús estaba hablando, mira, es que esto es muy brutal, porque cuando él dice ni en Israel, no está hablando de la generación que estaba afectando. Estaba hablando desde el mismo Abraham hasta sus días. Y Jesús le dijo, panita, usted le ganó a Abraham. No, usted se fue. Le dijo, tú le ganaste a Abraham. Porque Abraham fue un tipo de fe. Pero cuando usted lee la Biblia, Abraham desobedeció varias veces. Usted está aquí todavía. Por eso es que Abraham es el padre de la fe, pero el modelo es Jesús. Un hombre que obedeció en todo. Entonces, levante sus manos y diga conmigo, Espíritu Santo, quiero tener conciencia de ti para ser obediente y entonces caminar en la manifestación de tu poder. ¿Por qué usted no le da un aplauso al Espíritu Santo de Dios? El pastor te dice, no discuta con la esposa. Y usted sale, oye, es que ya, son 10 años con la misma situación. Bueno, pasa 10 años y un día más, pero no discuta. No, pastor, es que usted no entiende. Y por eso cuando usted ora para que venga la paz a su casa,
la paz no viene. Porque el espíritu de discordia no te va a obedecer mientras tú no camines en obediencia. ¿Usted está aquí todavía? Oye, no te metas por ahí, no hagas eso. No, claro que sí, pastor, y yo voy a orar y usted va a ver, y resulta que las cosas no salen como usted esperaba, porque ese espíritu inmundo que te tiene atado no va a recibir tu orden, porque tú no recibes órdenes. Por eso es que el escritor dice, y el Espíritu Santo, que es testigo, manito, porque si tú tienes conciencia de Dios, tú vas a comenzar a tener conciencia que tu autoridad, cuando te dice algo, el Espíritu Santo está allí. ¿Aló? Y como el Espíritu Santo está allí y es testigo de lo que el hombre de Dios te está diciendo, entonces tú, al hacer lo que el hombre de Dios te hace, porque el Espíritu Santo es testigo, el Espíritu Santo se te manifiesta. Entonces, aunque tú vayas choreto, el Espíritu Santo te endereza. Aunque tú vayas así, comiéndote los clavos, por fin te atienden y te dan lo que tú esperas. ¿Por qué? Porque el que obedece se le manifiesta el Espíritu Santo de Dios. El que obedece se le manifiesta el poder de Dios. Usted está aquí todavía. Entonces, ¿de qué se trata esto? Que la obediencia es más poderosa que la oración. Porque la mayoría de los procesos que tú estás viviendo hoy son el resultado de no haber obedecido. Entonces, ¿cómo salgo del proceso? Mira que está a tu lado, obedeciendo, papá. Obedeciendo se salen de los procesos. Obedeciendo se salen de los ciclos. Porque cuando usted obedece, entonces el Espíritu Santo te es dado. Entonces, usted no ha visto gente que cuando, siendo cristiana, cuando está ante una encrucijada, no sabe qué hacer. ¿Usted alguna vez ha estado así como cristiano? Sea honesto. ¿Por qué usted está en una encrucijada? Porque usted no obedece. Porque cuando usted obedece, la Biblia dice que yo no voy a estar ante una encrucijada, porque Él tomará lo del Padre y me lo hará. ¿Usted está aquí todavía? Si Él toma lo del Padre y me lo hace saber, quiere decir que las encrucijadas en las que yo me encuentro no es una encrucijada, es una decisión entre obedecer o desobedecer. ¿Usted sigue aquí? Ay, es que no sé qué hacer. ¿Cuál de las dos son mejores? No, no existen mejores. Existe o la obediencia o la desobediencia. ¿Usted sigue aquí todavía? Dile que está a tu lado. ¿Has estado en una encrucijada? Porque no es una encrucijada. Es decidir obedecer o desobedecer. Segundo error que cometen los cristianos. Y Él tomará de lo mío, dice el Señor referente al Espíritu Santo, y os lo hará. ¿Sabe, según la Biblia, a través de quién el Espíritu Santo te dice lo que tienes que hacer? A través de tus pastores, porque constituyó Dios apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas para la edificación de los santos. Entonces usted está en una encrucijada porque usted está, no, que Dios me diga, yo estoy esperando que Dios me diga, y lo que Dios te está diciendo es, papá, lo que tú necesitas saber ya se lo dije a tu autoridad. Lo que pasa es que no lo quieres escuchar porque te va a decir lo que no quieres escuchar. ¿Usted sigue aquí conmigo? ¿O ya se fue? ¿Sí está recibiendo algo? Porque Él tomará de lo mío y nos va a mostrar el futuro, nos va a mostrar entonces qué cosas hacer, qué cosas no hacer, si yo tengo que seguir empeñado en lo que yo quiero hacer, en lo que yo quiero lograr, o yo me voy a empeñar en lo que me digan de parte de Dios, y que eso es lo que yo voy a obedecer para que me dé resultado, para ver la bendición, para ver la gloria de Dios. Porque no sé usted, pero yo en este 2019, que es el año de la visión de Dios, yo quiero ver la gloria de Dios, yo quiero ver las cosas como Dios la ve, yo no quiero seguir viendo
viendo lo que yo veo. Mire, hasta el 2018 vi las cosas a mi manera y vi resultados a media. Este año yo quiero ver lo que Dios ve. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero verlo a usted manifestando la gloria de Dios. Pero para eso necesita el Espíritu Santo y necesita, para tener el Espíritu Santo, ¿qué necesitas? Diga lo que necesita. Obediencia. Diga que está a tu lado, te lo voy a repetir para ver si hoy lo entiendes. Vamos, dile, te lo digo y te lo vuelvo a decir. Te lo digo 1000 veces y no me lo sabes decir. Dile, el que obedece no peca. El que obedece no peca. Porque el que obedece, como obedeció, cuando va a meter la pata, porque bueno, tengo que obedecer, el Espíritu Santo manda un ángel. Y después manda otro ángel. Y después manda otro ángel. Y el tipo termina sentado porque obedeció. Pero el que no obedece, ¿aló? El que no obedece sí peca. Así usted crea que tenga la razón. ¿Aló? Pregunto. Pastor, pero a mí no me parece eso que usted está diciendo. Veamos la Biblia. Pilato tenía razón en crucificar a Jesús. ¿Y qué podía Jesús haber dicho? Pilato, yo no me voy a crucificar, tú estás equivocado, ¿sí o no? Pero ¿qué le dijo Pilato a Jesús? Papi, tú no tendrías autoridad sobre mí si no te lo hubiesen dado. Pero yo no soy bruto, yo me voy a quedar tranquilito porque yo quiero resucitar. Entonces, si yo me reboto ahorita, voy a pecar. Y si peco y me crucifican, no resucito. Pero si obedezco y me crucifican, resucito, Pilato. Después de regreso hablamos, pero yo entiendo que tú tienes autoridad sobre mí. El problema de muchos creyentes es que no entienden quién tiene autoridad sobre ellos. ¿Aló? Dile que está a tu lado, ¿quién tiene autoridad sobre ti? Así sea tu esposo, ¿tiene autoridad sobre ti? Ahora, la única manera, bíblicamente, porque aquí a los hombres sí les gusta decir, ¡ah! Pero la única manera del hombre tener autoridad sobre su mujer siendo creyente es que un pastor realmente tenga autoridad sobre ese hombre. Las mujeres digan ahora, ¡ajá! En serio, porque yo he visto hombres que yo le digo algo al matrimonio, y le digo, ustedes deben hacer esto. Y la mujer dice, no, pero es que el pastor nos dijo a los dos que tenemos que hacer esto. Y el hombre sale, claro, pero ¿quién es tu autoridad? ¿El pastor o yo? La mujer tiene que decirle, tú, pero por encima de ti está el pastor. Y por encima del pastor está Dios. ¿Usted está aquí todavía? Porque la única manera de usted tener autoridad es estar bajo autoridad. Diga que está a tu lado, no puedes tener autoridad si no estás bajo autoridad. Y el versículo favorito de Félix, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra. Entonces, si usted siembra una medio obediencia media, ¿qué va a cosechar usted de su esposa? ¿Qué va a cosechar usted de sus hijos? De sus discípulos. Por eso esto se trata de obedecer, diga obedecer. Porque cuando usted obedece, el Espíritu Santo se manifiesta. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo a la siguiente cita. Pero no, hay mucho que hablar de esto. Pero di 3 versículos bíblicos, entonces tengo que hablar de los 3.
¿Cuál es la siguiente? Hechos 17. Pablo, un tipo obediente desde el principio. Cuando usted lee la vida del apóstol Pablo, desde su conversión, su obediencia fue inmediata. Pablo no tuvo con ese guabineo de que es un proceso, estoy madurando, me cuesta, es que ahí voy. No. Pablo de inmediato dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Cristo le dijo, ¿qué quieres que haga? Y de ahí en más, Pablo nunca se echó para atrás. De ahí en más, Pablo nunca dijo, ay, es que me confundí, es que estoy pasando por un proceso, es que estoy madurando. Usted nunca consiguió a Pablo con esa tontería, ¿o sí? Hasta a mí me dolió eso. Qué bueno que la palabra es para de doble filo. Pero dése cuenta que Pablo siempre vivió una vida de obediencia. Por eso Pablo vivió siempre manifestando el Espíritu Santo de Dios, ¿sí o no? Y Pablo era tan obediente que siendo el apóstol más mascaclavo que había, siempre subía a Jerusalén a recibir instrucciones. Y Pablo se sujetaba a las instrucciones que le daban, siendo él el más mascaclavo. Pero vamos, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, es decir, por 3 semanas, por 21 días, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. ¿Sabe quiénes se le juntaron ahí a Pablo? Diga, los millonarios. Porque cuando la Biblia habla de griegos piadosos, eran griegos que tenían muchos recursos y que hacían obras de caridad, que hacían obras de piedad hacia Israel, que hacían obras hacia la gente. Entonces fíjense, algunos judíos creyeron, los piadosos, hombres millonarios, que son los próximos discípulos que tú vas a tener, que es el tipo de discípulo que tú te vas a convertir en el nombre de Jesús. Tú vas a ser un hombre piadoso. Dios va a poner recursos en tus manos para ayudar a otros, para bendecir a otros, para que el reino de Dios se expanda. Porque la gente que tiene conciencia de Dios, Dios la convierte en piadosa. Y dice que, y mujeres nobles, ¿qué? Las mujeres nobles, ¿saben quiénes eran? Las mujeres que portaban, porque eran de la nobleza, no eran mujeres limpias. Por eso que usted se ha juntado al mensaje del evangelio, porque Dios a las mujeres de esta casa la va a convertir en mujeres nobles. Dios la va a convertir en mujeres prósperas, mujeres benditas, que van a escuchar el mensaje de las buenas noticias y se van a ir tras el mensaje de las buenas noticias en el nombre de Jesús. Diga, voy a ser una mujer noble. Vamos, si usted es una mujer, levante su mano y diga, voy a ser una mujer noble. Diga, próspera. Pero vamos, mujer, anímese, diga, voy a ser una mujer noble, próspera. Diga, bendecida en el nombre de Jesús. Usted va a ser una mujer noble, próspera, bendecida. Y los hombres de esta casa van a ser piadosos. Usted va a tener para hacer obras de bendición con la gente en el nombre de Jesús. Entonces dice que al obediente se le manifestó el Espíritu Santo, y el primer grupo de gente que ganó fue gente pudiente. ¿Por qué? Porque si usted se gana a los de arriba, es más fácil influenciar a los de abajo. Pero usted sabe, si usted se gana al dueño de la fábrica, es más fácil que todos los empleados de la fábrica se conviertan. ¿Por qué? Porque si usted es el dueño, usted agarra y todos los días dice, de 11:30 a 12 antes del almuerzo, todos a escuchar la palabra. ¿Y qué tienen que hacer todos en la fábrica? Punto. ¿Por qué? Mire, usted cree, y voy aquí con los que tienen negocios,
que yo voy a tener un empleado que no quiera ser cristiano evangélico, que no quiera venir para la iglesia, que no quiera escuchar la palabra. Papito, ¿le escucha o estás botado? Pero el amor de Cristo, ese es el amor de Cristo. Porque yo le puedo pagar un sueldo y se va para el infierno, se fue para el infierno con un buen sueldo. Usted está aquí todavía. Pero si usted es un cristiano que tiene conciencia del Espíritu Santo y usted es el jefe de la fábrica, un piadoso o una griega, todos los que están contigo, sí o sí, tienen que escuchar el mensaje de salvación. Por eso es que Dios permitió que los primeros que se convirtieran eran los que tenían la pega. Pero fíjese cómo la mentalidad de la iglesia, que no tiene conciencia de Dios, que no tiene el evangelio revelado y que son obedientes a media, usted y yo cuando decimos vamos a predicar, ¿a quiénes son los primeros que buscamos? ¿A quiénes? A los más pobres. Pastor, pero eso es discriminación. Mire, no, en esta iglesia no discriminamos a nadie. Entonces eso no es discriminación, sino esto es evangelio, pero con entendimiento. ¿Por qué? Porque si está usted solito contra el mundo y usted por tener el autoestima bajo, por no creer que Dios está con usted, usted dice, no, es más fácil predicarle al pobre que al rico. El que hace discriminación es usted. ¿Usted está aquí todavía? El que es discriminatorio es usted. ¿Aló? Porque es más fácil predicarle al rico que al pobre. Yo no sé si usted lo sabía. Pero es más fácil predicarle a una persona rica que a una persona pobre. ¿Usted está aquí todavía? ¿Por qué? Porque los pobres, yo fui pobre, más pobre que los pobres. Estamos llenos de supersticiones, de brujería, de cosas raras, ¿sí o no? De santería, ¿o no? ¿Y qué es lo que la gente te dice? No, es que yo soy santero. Usted no ha ido a predicar, usted que ha ido a predicar, sabe que la gente se lo dice, ¿o no? Pero usted sabía que la gente clase alta, la santería no se ve como se ve en la clase pobre. Bueno, para que lo sepa, en los países del primer mundo, Europa, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, ¿sabe quiénes llevan la santería a esos países? Los latinos, porque eso no existe. Ah, pero entonces cuando tú tienes una iglesia que no tiene conciencia del Espíritu Santo, comienza a discriminar y le da miedo predicarle al rico. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú no te vas a sentir menos delante de nadie. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que tú no te vas a sentir menos, ni pequeño, ni poco, sino que tú vas a ser una persona tan, pero tan obediente que va a ver al Espíritu Santo manifestarse en todo. Y cuando veas el próximo rico, cuando veas el próximo hombre o mujer de negocio, tú vas a decir, ahí está mi discípula, ahí está mi discípulo, yo me lo voy a ganar y yo lo voy a hacer un discípulo del reino de los cielos. Aplaude al Rey de Gloria. Pastor, y los pobres también nos los vamos a ganar, pero para convertirlos en ricos. Porque hay gente que dice, no, pero es que pastor, es más fácil que un rico, ¿cómo es que dice? Que un camello pase por el hueco de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Y la gente no lee la Biblia. La lee, pero no la lee. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Convierte al rico en un camello. Porque si tú conviertes al rico en un camello, va a ser demasiado fácil pasarlo por el hueco de una aguja. ¿Usted está aquí todavía? Pero entonces nosotros no, ese coye, no, a los ricos hay que convertirlo en camello. Por eso yo le dije a Yosimar que los empresarios, las empresarias tienen que ser protocolo en esta iglesia. Que la gente de finanzas son los que van a hacer protocolo, van a ser camellos, van a servir. Por eso es que mire, por eso yo le dije a ella, tú tienes que levantar un protocolo excelente, pero todas esas mujeres tienes que convertirlas en empresarias. Y este año ella tiene unción para la finanza, ella de la nada ya está alquilando el consultorio al lado de su consultorio, porque toda esa cosa va a ser la clínica de Yosimar en el nombre de Jesús. Toda esa gente va a quebrar y se va a ir sin alma. Pero entonces esa unción de hombres piadosos y mujeres nobles es para la gente obediente. Es para la gente obediente. Los desobedientes no entran. Usted está aquí todavía. ¿Por qué? Vamos al siguiente versículo.
Entonces, ¿los judíos qué? Que no creían. Que Pablo vino como una autoridad dada por Dios y los bichos no creían. Pero estos judíos no eran nobles ni piadosos. ¿Quiénes eran? Los pelandini. Usted está aquí todavía. Eran los que no estaban teniendo nada. Entonces, como ellos no creían y no obedecían, ¿qué hacían ellos? Número uno, le comenzó a dar celos. Celos. Pero ¿por qué sí? ¿Por qué él no? Y yo no. Pero si yo tengo el mismo Dios, y yo tengo el mismo Dios que Pablo, ¿qué le pasa? Yo soy hijo de Abraham. ¿Y qué le pasa a Pablo? ¿Cómo que ahora? Y que viene otro Mesías. No. Es más, Pablo era, mire, ¿tú sabes cuál era el problema? Que quizás estos judíos conocían a Pablo. Porque Pablo era de los judíos, bien judíos, fariseo de fariseos, le daban cartas. Estos tipos se habían familiarizado con Pablo. Porque no hay nada más peligroso para tu vida que familiarizarte con tu autoridad. Porque cuando tú entras en familiaridad con tu autoridad, tú comienzas a menospreciar a tu autoridad. Usted está aquí todavía. Y dejas de ver la unción de autoridad que tiene para comenzar a ver la familiaridad en la que entraste. Tómale la mano que está a tu lado y dile, nunca pierdas ver la unción de autoridad que le delegaron a tu autoridad. Porque estos tipos comenzaron a tener celo. Porque usted no tiene celo de quien no conoce, ¿o sí? ¿Usted tiene celo de alguien que no conoce? Seamos honestos. ¿De quién usted comienza a tener celo? Del que conoce, papá, ¿sí o no? Porque usted dice, oye, pero si yo lo conozco, pero si somos iguales, pero que mire, es que yo sé de dónde viene y qué pasa, porque él sí está prosperando y porque yo no, porque sí le está pasando a esto, y comienzan a haber celos. Eso quiere decir que cuando usted tiene celos por la bendición de otro, es porque hace rato usted dejó de obedecer. Usted dejó de obedecer. Si usted tiene celo por el crecimiento de otro, por la bendición de otro, usted dejó de obedecer. Y usted dice, pero ¿qué pasa? Y tal, si yo también hago lo mismo, ¿no? Pero si el otro es más desobediente que yo, eso es un asunto de la soberanía de Dios. Porque una cosa es lo que tú ves y otra lo que Dios considera en su soberanía. Usted está aquí todavía. Entonces esta gente que no obedecía, a diferencia de Pablo, que se le juntaron los piadosos y los nobles, comenzaron a tener celos. Y ahí entra el segundo nivel de gente que no obedece, porque con los que tenían celos, ¿quiénes entraron? No, los ociosos. Diga conmigo, los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? Los que siempre tienen una excusa para no hacer algo. ¿Sabe a quién la Biblia considera ocioso? Al que siempre tiene una excusa para hacer lo que Dios le mandó a hacer. Al que siempre tiene una excusa para hacer lo que su autoridad lo mandó a hacer. Entonces Dios dice, este es un ocioso. Porque Dios no toma en cuenta lo que yo estoy haciendo. Dios toma en cuenta lo que Él me mandó a hacer. ¿Usted está aquí todavía? Entonces hay mucha gente que hace mucho, que sirve mucho dentro de la iglesia, pero, diga conmigo, pero no está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Ejemplo de ello, vamos a Abraham rápidamente. Abraham dice la Biblia que 4 hombres pasaron por su vida, ¿sí o no? ¿Cuáles fueron esos 4 hombres? Lot, Eliezer, Isaac e Ismael, ¿sí o no? Eliezer estaba sirviendo a Abraham desde su niñez. Eliezer nació en la casa de Abraham, diga, servía en la casa. Era un tipo que servía, y servía a tal punto que hasta Abraham lo mandó a buscarle la mujer al hijo. El problema está que él solamente servía en la casa, pero no era hijo de la casa. Por eso es que nunca recibió herencia. ¿Usted está aquí todavía? Por eso es que Dios dice, este no me puede heredar, sirve en la casa, hace muchas cosas en la casa, pero no está haciendo lo que lo califica para ser hijo de la casa. ¿Usted está aquí todavía?
Entonces hay gente que hace mucho dentro de la iglesia, pero no recibe nada. ¿Sabe por qué? Porque no está haciendo lo que Dios quiere que haga. Entonces, cuando usted no está haciendo lo que Dios quiere que usted haga, la Biblia lo califica como ocioso y por eso no recibe herencia. Por eso sigue pelandini. Por eso siguen los procesos alargándose. Por eso tómale la mano a tu vecino y dile, tienes que hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Dile, deja las excusas. ¿Y qué Dios quiere que tú hagas? Que des fruto, mucho fruto, y que su fruto permanezca. Dios quiere que tú vayas y hagas discípulos. Mire, Dios no quiere que Cristian esté ahí todo el tiempo tocando el bajo. Y que Dios diga, no, Cristian diga, es que Dios me va a bendecir porque yo estoy tocando el bajo, aprendí a tocar guitarra, estoy siendo un músico extraordinario. Dios va a decir, papi, eso es parte de ser Eliezer, pero yo no te quiero como Eliezer, yo te quiero como Isaac. Yo te quiero como un hijo de la casa que herede. Y para heredar tienes que hacer lo que Dios quiere que hagas. ¿Están aquí todavía? Tómale la mano a tu vecino y le tienes que hacer discípulo. Tienes que hacer discípulos, porque si no, usted no está obedeciendo y el que no obedece es ocioso. Y estos ociosos son ¿qué? Hombres malos. El que no obedece es considerado malo. Y diga conmigo, obediencia media es desobediencia. Y dice que esos son hombres malos. Y mira lo que hacen estos hombres malos. Juntaron a los que eran igual que ellos. Por eso es que Dios los cría y ellos se juntan. Dios los crea, no los cría. Y ellos se juntan. Usted no se da cuenta que los que están así medio chonqui, medio ociosos, comienzan a juntarse dentro de los trabajos, comienzan a juntarse dentro de las universidades, comienzan a juntarse dentro del liceo, son los panas tuyos. ¿Usted no se ha dado cuenta que el mala conducta nunca anda con el exitoso? ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? ¿Usted no se ha dado cuenta de que el ocioso nunca anda con el que está trabajando? ¿Usted está aquí todavía? Dile que está a tu lado, ¿con quién estás andando? Aló. ¿Por qué? Porque usted tiene que comenzar a andar con gente obediente. Usted tiene que comenzar a andar con gente que está dando resultados. Mire, usted no tiene que andar con cristianos que hablan mucho de Cristo, pero no tienen fruto. Porque esos son árboles secos. ¿Usted está aquí todavía? No, es que este año usted va a dar fruto, aunque sea uno. Pero usted este año no se va a quedar sin dar fruto en el nombre de Jesús. Levante su mano conmigo y diga, renuncio a la esterilidad. Diga, renuncio a la falta de fruto. Diga, renuncio a ser un palo seco, a ser ocioso, a no tener la manifestación del Espíritu Santo en mi vida. Diga, voy a dar fruto, voy a tener conciencia de Dios y diga, y voy a ver la gloria de Dios. Entonces este tipo de gente son alborotadores, alborotan todo. Está la gente trabajando tranquila, está la gente estudiando tranquila, están los matrimonios, uno de ellos estando fiel en la visión y empieza el otro, a mí no me parece, no deberíamos hacer eso, tú deberías, y se alborota la cosa. Usted está aquí todavía. ¿Se ha conocido gente así? Entonces dice que estos asaltaron las casas de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Un cristiano es un trastornador. Un cristiano vuelve patas para arriba el lugar donde llega. Un cristiano de verdad, diga como yo. Vamos, diga un cristiano como yo. Donde las cosas están derechas o torcidas, las endereza. Donde la gente está pecando, está viviendo su vida. La gente comienza a decir, no, yo no puedo seguir con este tipo es muy fastidioso, esta mujer es una aburrida. Llévense este de aquí, porque usted tiene que trastornar, diga trastornar.
Usted, los que obedecen trastornan. Los que no obedecen pasan desapercibidos. Usted como hijo de Dios no puede pasar desapercibido en ningún lugar. Usted, mire, yo declaro en el nombre de Jesús que usted no lo van a ignorar más nunca, que usted no va a sentirse menos en ningún lugar, que usted no va a pasar desapercibido, que usted no va a tener que gritar para que lo vean, usted lo van a ver, usted lo van a mirar, o la gente va a tener que poner los ojos sobre ti, la gente no va a tomar decisiones sin preguntarte a ti, porque en el nombre de Jesús la gente va a tener que decir, tenemos que preguntarle a él, tenemos que preguntarle a ella, pero ¿por qué? ¿Quién es él? No sé, pero hay que preguntarle, porque usted no va a pasar más nunca desapercibido. Usted no puede pasar desapercibido de los lugares. Usted tiene que ser una voz para la gente. La gente, porque, mire, no, es que yo estoy esperando el momento de Dios. Usted lo que es un religioso, porque el tiempo ya está listo, dice la Biblia. Todos tienen que ser sacudidos a través de ti. Vamos, sacude a tu vecino, sacúdelo, sacúdelo y dile, así tiene que ser el lugar donde tú llegues. Así tiene que ser el lugar donde tú llegues. Pero tenemos cristianos que llegan a un lugar y están pensando en los problemas con los hijos, con la mujer, pensando en que no tengo real, tengo que hacer real, tengo que hacer real, tengo que hacer real, pensando en que no, pasa que yo me siento así, todo alicaído, y no se dan cuenta que tienen que ser unos trastornadores, que tú no tienes que estar pensando en la finanza, tú tienes que trastornar la finanza, que tú no tienes que estar pensando en la familia, tú tienes que trastornar la familia, que tú no tienes que estar pensando en cómo se va a solucionar Venezuela, tú tienes que trastornar Venezuela. Ojalá esto te caiga en el nombre de Jesús, que usted tiene que estar, ay, es que yo soy tan poquita cosa. No, mire, porque pocos, pequeños y débiles son ellos. Pocos, pequeños y débiles son los que te rodean. Mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Cristo en ti es la esperanza de gloria. A ti nadie te puede hacer bullying. A ti nadie te puede tener en menosprecio, porque ellos son pocos, pequeños y débiles. Diga conmigo, pocos, pequeños y débiles. Eso es lo que son ellos. Y el que está en ti es mayor que el que está en este mundo. Por eso usted no está para que le hagan bullying, usted no está para ser menospreciado, usted está llegado para un lugar y usted tiene que convertirse en el centro de atención. No es que yo soy humilde para la gloria de Dios. Mire, así usted no le va a parar ni el diablo va a pasar y va a decir, no, este no me sirve, este no influencia a nadie, yo voy a buscar otro. Usted está aquí todavía. Hay gente que el diablo la ve y dice, no, este es muy tímido para yo usarlo, déjalo ahí en el limbo para ver qué pasa con él. Usted está aquí todavía. No, yo declaro que toda timidez se va de tu vida. Yo declaro que todo complejo se va de tu vida. Yo declaro que tú eres bueno para hablar. Yo declaro que tú no vas a ser tímido en tus palabras. Que donde tú llegas tú vas a ser el alma de la fiesta. Tú vas a ser el centro de atención. Tú vas a liderizar los lugares. La gente va a poner su mirada sobre ti. Porque los cristianos de verdad, los que obedecen, trastornan todo lugar donde llegan. Vamos, aplaude al Rey de Gloria. Y la gente que es obediente tiene una actitud definida. Hechos 13:52. La gente que es obediente siempre tiene una actitud definida. Mire la gente obediente. ¿Qué dice? ¿Aló? ¿Cómo estaban los discípulos? Una de las cosas que le ha hecho daño a la iglesia es los errores de traducción que tiene Reina Valera. Porque Reina Valera traduce al Espíritu Santo como el ¿qué? El consolador, ¿sí o no? Pero la palabra ahí no es el consolador. La palabra original ahí es el abogado. ¿Usted está aquí todavía? Entonces, ¿qué sucede? Que muchos han agarrado al Espíritu Santo para que los consuele cuando están tristes, para que los consuele cuando están depre. Y para eso no es el Espíritu Santo. Usted está aquí todavía. Ay, yo estoy triste. Pensé que me iba a morir y sentí una mano que me pasó por aquí y ese fue el Espíritu Santo. No, ese pudo haber sido Jesús.
pero no el Espíritu Santo, porque esa no es su función. Usted está aquí todavía. Yo sí creo que el Espíritu o el mismo Cristo, en los momentos difíciles, Él se apersona. Porque cuando Pablo pasó por todos los momentos difíciles en el libro de Hechos, el que aparecía era Cristo. No aparecía el Espíritu Santo, porque están para cosas diferentes. Pero ese es otro tema. No lo voy a enredar con eso ahorita. En algunos están así como que. Pero sí quiero llevarte a esto. Cuando tú obedeces, tú estás gozoso. Y cuando estás gozoso, que es la actitud que tú tienes que tener ante el conflicto, porque diga conmigo, el gozo debe ser mi actitud ante el conflicto. Pastor, pero ¿cómo me voy a reír de esta calamidad? Papi, de eso se trata el evangelio. Porque el que no tiene el evangelio, en la calamidad llora, se deprime, se obstina, sufre. Entonces, ¿para qué tú eres cristiano? Si tú vas a reaccionar igual que el que no tiene a Cristo. ¿Usted está aquí todavía? Dile a tu vecino, tus actitudes ante el conflicto tienen que ser opuestas al del no creyente ante el conflicto. Porque hay gente que ante el conflicto reacciona como los no creyentes. El no creyente grita y el creyente chonqui, ¿qué hace? Grita. El no creyente se deprime y el creyente chonqui, ¿qué hace? El no creyente dice 4 barbaridades con la boca y el creyente chonqui, ¿qué dice? Pero el creyente obediente ante el conflicto está lleno de gozo. Gozo. Pastor, pero es que eso es ilógico. Bueno, pero es que ese no es el evangelio. No es ilógico creer que una mujer salió embarazada de ningún hombre. No es ilógico creer que ese hombre era Dios. No es ilógico creer que murió en una cruz y resucitó al tercer día. Eso no es ilógico. Entonces, ¿por qué reaccionar con gozo ante el conflicto si es ilógico? Por falta de la conciencia de Dios en todas las situaciones. Entonces yo quiero que usted vea, cuando la Biblia te lo expone así y te pone las cosas en orden, no es inocente. No es que gramaticalmente lo escribieron así para que sonara mejor. Te está hablando de orden de prioridades. ¿Y qué es lo que la Biblia te está diciendo? Que el que está gozoso se llena del Espíritu Santo. Pero el que no está gozoso no se puede llenar del Espíritu Santo. ¿Aló? ¿Por qué, pastor? Pregúntame, ¿por qué? Porque usted es un ser tripartito. Usted es espíritu, alma y cuerpo. Y mientras las emociones te gobiernan, que es el alma, el Espíritu Santo nunca va a llenar tus emociones. ¿Usted está aquí? El Espíritu Santo no llena tus emociones. El Espíritu Santo trabaja con tu espíritu. Entonces, el que tiene que decir, fuerte soy yo. Diga el débil, el que está deprimido. Diga el débil, porque usted sabe que la gente violenta y iracunda, cuando alguien se pone violento, es la mayor muestra de debilidad. Cuando alguien usted lo grite o se haga el bravo, usted tiene que decirle, tú sí eres gafo, vale, si así te ves más débil de lo que tú eres. Y porque tú sabes que la gente se hace el brava para imponerse. Pero cuando usted tiene los ojos del espíritu abiertos, usted sabe que el que le está dando la voz es el más débil. Que el que está gritando es el más débil. Que el que se puso histérico, pobrecito, es una niña llorona. O pobrecita, es una niña llorona. Porque el que es duro de verdad, no grita. Está siempre gozoso. El que es duro de verdad, no se deprime. Está siempre gozoso. Entonces, como dejó que su espíritu lo gobernara, el Espíritu Santo de Dios puede llenarlo. Porque a un almático no se llena del Espíritu Santo. A un almático no se le manifiesta el poder del Espíritu Santo, porque siempre está gobernado por el alma, siempre está gobernado por las emociones, siempre está gobernado por cómo se siente. Mire, a Pablo lo persiguieron, lo apedrearon y Pablo andaba siempre
Lo meten en un calabozo sin luz, sin agua, con la cloaca hasta aquí. Gozoso, diga gozoso. Entonces tu actitud ante el conflicto no puede ser la misma del no creyente. Tu actitud ante el conflicto tiene que ser de gozo. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Y hay que ser obediente. Pastor, ¿qué dice la Biblia? Y tengáis por sumo gozo cuando os encontréis en diferentes pruebas y aflicciones. ¿Aló? ¿Te quiere obedecer la Biblia, sí o no? Y la Biblia dice que tienes que estar gozoso cuando te encuentres en diversas pruebas y aflicciones. ¿Por qué? Porque esa es la actitud del creyente. Y la actitud correcta revela tu obediencia a Dios. ¿Aló? Tu actitud correcta revela que tienes conciencia de Dios. Uy, eso está bárbaro. Mi actitud correcta revela mi conciencia de Dios. Porque usted y yo no podemos ser gobernados por el alma. Usted y yo no podemos ser gobernados por las emociones. Usted y yo no podemos ser almáticos, como dice Kenyon. Usted y yo tenemos que ser gobernados por el Espíritu. Que nuestro espíritu gobierne nuestra vida. Y si nuestro espíritu gobierna nuestra vida, el Espíritu de Dios va a llenarnos, el Espíritu Santo va a estar allí, el Espíritu Santo va a hablarnos, entonces vamos a ser trastornadores. Vamos, levante su mano al cielo y diga conmigo, trastornadores. Entonces usted va a trastornar su finanza, va a trastornar su familia, va a trastornar a sus hijos, va a trastornar a sus padres, va a trastornar el colegio, usted va a trastornar en todos lados, porque mientras los demás están llorando, usted puede estarse riendo. Y te van a decir, pero tú te volviste loco. Y tú le vas a decir, loco no. Sino que yo vi el final. Ejemplo, la Biblia dice que Dios ama al dador. Pero ¿por qué la Biblia dice que Dios ama al dador alegre? Porque el dador alegre no está alegre por lo que está dando. El dador alegre está alegre porque vio la cosecha de lo que estaba dando. Entonces él da con alegría. ¿Y por qué Dios ama al que dio con alegría? Porque vio la cosecha. Porque entonces Dios dice, Él tiene conciencia de mí. Él tiene fe en mí, porque Él no está dando, Él no está alegre por lo que está dando. Él está alegre porque sabe que cuando me da a mí, aseguró una cosecha y la vio. Entonces ese tipo de gente es la que Dios ama. Porque está siendo gobernado por el Espíritu. Por eso es que esto no es, bueno, es el momento de la ofrenda, es el trámite. Mire, yo no pongo nada en la cesta sin yo ver lo que quiero de esa semilla que estoy dando. ¿Usted está aquí todavía? Lo que yo doy, yo le pongo destino. Mire, por eso es que porque cuando tú le das a Dios, no es un trámite. Porque hay gente que puede poner su ofrenda gobernado por el alma. Y cuando está gobernado por el alma, ¿de qué duda? De dar, ¿sí o no? Lo dijo bien ella, de lo que está dando. Porque empieza a sacar cuenta, me quedo con menos, me toca dar esto. Estás dudando, aunque lo pongas, das con el alma. El que da con el Espíritu, vio en el Espíritu la cosecha. Vio en el Espíritu que Dios honra a los que le honran. Vio en el Espíritu que Dios no se queda con nada. Entonces Dios dice, esta persona, cada ofrenda tiene una cosecha. Por eso es que debemos dar con generosidad y con liberalidad, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque como tú das, revela cuál fue la cosecha que viste. ¿Aló? Mira que está a tu lado, tu ofrenda revela qué cosecha viste. Lo que tú das revela cuál fue la cosecha que viste. Por eso es que estaban llenos. ¿Quiénes? Los discípulos. Y esto, ¿sabe por qué me gusta? Porque no habla de los creyentes. Habla de los discípulos. Porque de un discípulo se espera una actitud diferente. De un líder se espera una actitud diferente. De un líder, mire, que un líder pierda la calma delante de sus discípulos, ese líder tiene que buscar a Dios y arrepentirse. ¿Usted está aquí todavía?
Porque imagínese que usted como líder pierda la calma delante de esos días. No, es que ellos tienen que entender que son humanos. No, ellos no tienen que entender eso porque el líder se supone que es el que no entra en crisis porque él sí vio para dónde nos está llevando. ¿Usted está aquí todavía? Entonces, el día que usted me vea a mí entrar en crisis, ese día preocúpese. Pero si usted está en crisis y yo le digo, es demasiado fácil, deja de estar amargando la vida. Si usted diga, pero es que usted no me entiende, pastor, usted ese día alégrese. Porque entonces yo vi a dónde lo quiero llevar. Y por eso soy el líder. ¿Sí está aquí todavía? Por eso era que los discípulos sí estaban llenos de gozo. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú vas a tener una actitud distinta ante el conflicto. Que tú vas a ser gobernado por el Espíritu Santo de Dios.